Muy buen día, hoy estamos con un gran amigo, ingeniero en energía nuclear, con conocimientos amplios sobre el desarrollo de todo lo que tiene que ver con lo que necesita el ser humano para seguir hacia adelante, la energía. Un honor estar contigo, Alfredo. Mucho gusto, Rafaelito. Un Me placer igualmente. me siento muy orgulloso de compartir este momento contigo, intercambiando pareceres, Sí, de igual. forma tal que tú nos orientes de los temas que más preocupan a una población muy importante que tú sabes que hay unos titiriteros que ponen a bailar a los títeres y bueno, esos titiriteros le han vendido la idea a la humanidad de que pronto nos vamos a quedar a oscuras. Y desde mi óptica es por sus intereses particulares que ellos han tratado de vender esto, pues eso lo trataremos de abordar contigo, que nos oriente, que nos ayude a entender el proceso del desarrollo de la energía en lo adelante para los seres humanos y el planeta. Sí, Las reflexiones pasadas habíamos abordado el tema de la familia. Quisiera nueva vez redondear lo fundamental que quisiéramos que quede en ustedes, esa idea para que de alguna manera puedan dilucidar lo de hoy, lo de ayer y lo de mañana. Por ejemplo, decíamos que el destino de la familia está estrechamente ligado al futuro de la nación. Si las familias viven bien, el país se marchará bien y en armonía. Para lograr éxitos en las familias, hay que anteponer el interés particular al interés colectivo, antes que a lo personal. Pero es importante que se sepa que las élites, que son las que nos gobiernan hoy, están muy comprometidas, al igual que el presidente, que las representa a esas élites, con su bienestar, sin importar el destino de la familia. Quiero que se queden con esa para que no vayan a pensar que el presidente es el bueno, que los funcionarios son los malos. No, no. El presidente es quien dirige la orquesta de las élites que hoy nos gobiernan. Por lo tanto, la familia están condenadas a sufrir muchísimas incertidumbres. Pues nada, Alfredo, como te decía, nosotros quisiéramos de alguna manera que tú nos orientaras, nos hablara de por dónde es que se va a garantizar que el ser humano viva en armonía con el planeta y tenga buena y un suministro adecuado en energía para seguir hacia adelante. bueno, Rafaelito, tú dijiste dos frases bien interesantes al comienzo de la conversación, ¿verdad? Una, que nosotros tenemos una dependencia total de la energía. Cada vez más se demuestra que prácticamente nosotros somos energía y sin ella no vamos a existir, ¿no? Y lo segundo, que efectivamente, desde que yo era niño, venía oyendo de que había una catástrofe, que el petróleo se acabaría en los próximos años y que el mundo estaba condenado sin energía. Y bueno, esto se ha ido viendo que no era del todo cierto. Es verdad que las energías que no son renovables, como la energía fósil, pues se van agotando, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en aras de, por un lado, economizar
¿verdad? Pero por otro lado buscar alternativas que nos permitan a nosotros desarrollarnos. Porque lo que está claro es que los logros que que la humanidad ha venido teniendo en los últimos años, depende prácticamente en su totalidad de la energía. Y cuando me refiero a energía, me refiero al concepto general, no solamente la energía eléctrica, o sea que estamos hablando de todo lo que nosotros realizamos y creamos. Tenemos que introducir el parámetro de energía. Sin eso no somos nada, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que según la sociedad se ha ido desarrollando, han aparecido nuevos conceptos y nuevas direcciones. La población, el mundo se ha dado cuenta que estamos incidiendo muy negativamente en el medio ambiente, estamos buscando energías alternativas que puedan de alguna forma balancear y contrarrestar el incremento necesario energético que existe en la humanidad, ¿verdad? Y de ahí han aparecido conceptos como energías renovables, energías inagotables, muchos conceptos han existido de esto, ¿verdad? Y que al final, pues la realidad ha demostrado que ni las energías renovables son tan renovables y el efecto en muchas ocasiones no ha traído consecuencias negativas. Negativas desde el punto de vista de desechos, negativas desde el punto de vista de la logística, porque resulta que si tomamos por ejemplo la energía solar y sus diferentes alternativas que existen, ¿verdad? Y como consecuencia la fabricación de vehículos eléctricos, automóviles, motos, todo lo que nos movemos eléctricos, vemos que esta nueva dirección de energía ha creado problemas que no estamos preparados para solucionar. Por ejemplo, el tema de las baterías pues crea una cantidad de desechos al final de la vida útil que actualmente no sabemos cómo solucionar el proceso de esta energía. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la energía eólica, la energía del viento. Ves un molino, aquí en República Dominicana lo tenemos, por la zona dirección a Pedernales, ¿verdad? Estos campos eólicos que existen, lo vemos y automáticamente, oh, qué bueno, estamos utilizando la energía del viento. Pero si nosotros hacemos el balance energético de ese molino, cuánta energía se utilizó para construir ese molino desde que se sacó el hierro de la mina hasta que apareció ese molino, vemos que no es tan positivo nada, porque todo el concepto y el proceso para la fabricación de ese molino tuvo que invertirse gran cantidad de energía que al final se ha sacado ¿de dónde? Del petróleo, ¿verdad? De los fósiles se ha sacado esa energía. Porque tú para trasladar desde la mina el hierro, pues tú utilizaste camiones, utilizaste excavadoras para sacarlo, todo eso se mueve actualmente con combustibles fósiles. Después las grandes fundiciones se mueven con combustibles fósiles. Después los talleres de maquinado donde se construyen todos los elementos que conforman ese molino utiliza energía fósil. Y después tenemos un molino que tiene una vida útil de X años, donde tú tienes que lubricar, tú tienes que pintar, tú tienes que darle mantenimiento, que al final, como la ecuación de la energía lo dice bien claro, la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Al final, si tú hicieras ese balance energético desde cero hasta obtener lo que tú vas a tener, te puedo decir que prácticamente no llega ni a la mitad de lo que tú invertiste.
Entonces tú, digamos, estás tapando un hueco con algo que está tapando un hueco más grande más adelante, ¿no? Muy bien. Ese concepto general, ¿verdad?, es el que a nosotros nos ha faltado, pero eso ha pasado con todas las cosas que hemos hecho, la humanidad ha realizado, si lo analizamos al detalle. Tomemos, por ejemplo, algo que yo soy especialista y estudié, la energía nuclear, ¿verdad? Pero vamos a entrar ahí. Ah, bueno, está bien, perfecto. Más adelante. Entonces, quiero preguntarte, sí. Porque se está viendo un número importante de personas allá que Sí. donde están los ojitos, ahí es Sí. ahí es que estoy yo. Desde tu óptica, entonces, la parte negativa de las nuevas formas de energía consiste en que están apoyadas en la energía tradicional para producir combustión con los combustibles fósiles, y es que generan la posibilidad de que haya una nueva forma de energía. Entonces, ¿qué tú planteas? Porque tú has querido señalar de lo negativo que es ese sistema de producir energía, pero sobre la base de seguir usando la energía, podríamos llamarla arcaica, pero que es la que te va a generar a dar el salto, y tú quizás puede orientarnos de si vamos en el camino correcto o qué es lo que tú planteas, Sí, que sea el camino correcto. Vamos. Recuerda que te están viendo mucha gente, Sí. y a ellos tú tienes que mirarlo ya para que interactúen contigo. Sí, vamos a ver. No estoy planteando que no sea una solución, no la estoy negando. Es, digamos, un parche intermedio hasta que lleguemos a la gran solución. Está claro que con estas soluciones usted puede dar energía a una vivienda, puede compensar los gastos de su factura de luz, pero nunca va a ser la opción para un país. ¿Por qué no va a ser la opción para un país? Porque las dos formas de energía que se están moviendo ahora actualmente, que es la eólica y la energía solar, son energías que sin la energía tradicional no funcionarían. Usted no puede tener, digamos, un parque solar si usted no tiene un respaldo de una red eléctrica. Porque esa energía que usted está generando en el parque solar la tiene que inyectar a una red para que sea consumida. El gran problema de la energía es el almacenaje de la energía. Si nosotros pudiéramos generar y almacenar infinitamente, no tuviéramos problemas. Pudiéramos tener parques solares generando, almacenando en baterías o como lo querramos llamar, y podíamos en horario fuera del consumo utilizar esa energía. La energía eólica, usted no tiene siempre viento. Si usted no tiene un respaldo de una red eléctrica que pueda mantener su vivienda iluminada por la noche, con la solar usted no iba a solucionarlo, y con la eólica tampoco. O sea que nosotros dependemos de otros tipos de energía, llámase fósil, llámase nuclear o llámese energía hidroeléctrica. Que la energía hidroeléctrica, por ejemplo, es una energía que sí, efectivamente, no tiene el problema porque tú estás produciendo, pero tienes periodo de tiempo que no hay agua y la hidroeléctrica baja, las represas bajan. Pero también los accesorios de la energía hidráulica, de la hidroeléctrica, se fabrican con la energía. Pero claro, es que ahí volvemos. Es lo que tú planteas. Vamos a ver, si tenemos que pasar a la solución. ¿Qué forma de energía vamos a ver, no se va a necesitar? La originaria. La única forma de energía que nosotros tenemos en perspectiva, la humanidad tiene en perspectiva, es la energía nuclear. Pero no la fisión nuclear, no la división del átomo, sino la fusión del átomo.
Ese concepto no es un concepto, es una realidad que ya se ha logrado en laboratorios desde los años 70. Se hicieron las primeras pruebas de fusión nuclear en la antigua Unión Soviética. Y actualmente, pues muy recientemente, hace un mes más o menos, se logró por primera vez, entre comillas, y si quiere podemos hablar. Entonces, tú como científico del área, estaríamos a la puerta de que una cajita como esa que está en esa esquinita, ahí, que tú la estás viendo, podría tenerla yo enfrente de la casa y que ella me alimente de energía, toda la que necesite, mediante la fusión nuclear. Es decir, no necesitaría cable, no necesitaría... No, claro que vamos a necesitar todo eso. Bueno, pero que la energía puede ser como la comunicación. Sí, no, sin bueno, cable. eso sí, claro. Porque podríamos... la voz, las conversaciones, es energía. No, es una forma de energía. Son ondas, sí, son ondas, claro. Si no fuera energía, no se moviera, no se transmitiera. Entonces, ¿por qué la electricidad sí? ¿Y por qué las conversaciones entre seres humanos, por qué la electricidad no? ¿Y por qué la conversación entre humanos es inalámbrica? ¿Por qué? ¿Porque no quisieron llevarse de Tesla? No. Ya son otros conceptos. La transmisión energética usted la puede realizar, ya de hecho se están haciendo experimentos para generar energía en el espacio y transmitir a la Tierra. De hecho, cuando usted envía una señal, usted está mandando energía en esa señal. Usted la señal de los fotones, usted manda energía. No hay otra forma. Y usted transmite energía. Ahora mismo existe, por ejemplo, la Voyager 1 y la 2 que están en el espacio, están saliendo del espacio interestelar, y usted se comunica con esa estación, ¿verdad? Con esa sonda, y esa sonda le manda información a usted, y lo que está mandando es información que exige energía. O sea que la energía usted la puede transmitir prácticamente en el espacio, infinitamente, ¿verdad? En el espacio. Pero en el concepto nuestro de la Tierra, usted va a necesitar de métodos alternativos de transmisión. El método alternativo puede ser el método que tenemos actualmente, alámbrico. Eso no quitaría el problema. El problema está en la producción, en la generación de energía. El problema es que si es alámbrico, el alambre se hace de la manera tradicional, consumiendo toda la energía del mundo para procesar el cobre, o procesar el aluminio, o procesar el oro. Claro. Entonces, que son los mejores conductores, ¿verdad? De la energía, claro. Además de otros minerales. Pero si nosotros tenemos una energía que es infinitamente, yo le pongo un ejemplo. Como la cajita de fusión que yo planteo que debe haber enfrente de la casa, claro, para que me alimente la energía. Yo le pongo un ejemplo físico. Usted ve, digamos, ese árbol que está ahí, ese arbolito que está ahí. Ese arbolito tiene la suficiente energía. Sí, ese arbolito tiene la suficiente energía como para alumbrar toda la ciudad de Nueva York por un año. Los átomos que integran ese árbol o esta copa tienen la suficiente energía para alumbrar la ciudad de Nueva York y mucho más. Sí. El concepto está en cómo nosotros logramos la fusión nuclear de ese átomo. Lógicamente, ahora lo estamos haciendo con deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, y con milésimas de gramos, nosotros logramos la fusión nuclear y obtener una gran cantidad de energía. De la forma incontrolada de la producción de energía nuclear por fusión en la bomba atómica de hidrógeno. Se logra con una pequeña cantidad de materia que logramos que los átomos se fundan, la fusión nuclear, y esa fusión genera una energía millones de veces mayores que la división del átomo. Lograr eso, tecnológicamente hablando, sería la solución de nuestro planeta. Porque nosotros con una pequeña cantidad de materia lograríamos una energía inmensa.
La fusión nuclear pues la conocemos y se ha estudiado ya mucho de las estrellas en nuestro Sol, ¿verdad? Que trabaja bajo ese concepto de fusión nuclear. Y lógicamente, si nosotros lográramos tecnológicamente hablando, armar ese reactor de fusión que pueda mantener las temperaturas que se generan ahí. Imagine usted que el reactor nuclear de fusión, para usted iniciar la fusión nuclear, necesita más de 1 millón de grados. Llegan a 100 millones de grados. Yo voy a hacer una pregunta en esa dirección. ¿Qué fue lo que prevaleció entonces cuando la Unión Soviética empezó a desarrollar la energía nuclear? Estados Unidos y Alemania, que tenían una posición sólida en el conocimiento, ¿por qué la orientaron entonces? Fueron los intereses que más pudieron que el amor que le tenían a la humanidad, que no eligieron el camino correcto y empantanaron a la humanidad en el desarrollo que ella debió seguir teniendo hacia mejores momentos de lucidez en cuanto a mejorar las condiciones de vida de todo el planeta, o fue el interés particular que se antepuso al interés colectivo de estas naciones? No, que se fueron por el camino equivocado. Porque entonces se caminó, pudiera decirse, sabiendo ellos que ya tenían conocimiento de la fusión nuclear y tenían conocimiento de la producción de energía nuclear, de la manera que lo hicieron, y prefirieron irse por el que tenemos hoy, la producción de energía nuclear. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Vamos a ver. De manera simple, que se entienda lo que nos están viendo. Claro, yo entiendo porque yo explicar esto es un poco complejo para un público, pero bueno, le explico. Tanto la fusión como la fisión nuclear, el grave problema que han tenido los dos es controlar la reacción. Son dos reacciones que ocurren con la intervención del átomo. Uno es la división del átomo. Eso es miedo a que se detone especie de una bomba nuclear. No, es que la forma... Al no controlarla. Claro, es que claro, tanto uno como otro es la detonación de una bomba. Lo que pasa es que, digamos, en la fisión nuclear o la división del átomo, se ha logrado que dentro de un reactor, con unas condiciones de combustible, con unas condiciones de enriquecimiento de ese combustible de uranio 238 y uranio 235, se inicia una reacción en cadena. ¿Qué representan esos números en esos materiales radioactivos? ¿Qué es lo que representa? No, vamos a ver, el uranio, claro. ¿Por qué 235? ¿Por qué 238? Es la masa atómica del uranio. Entonces, hay isótopos del mismo uranio. ¿A qué tú le llamas la masa atómica? El átomo está compuesto por partículas y tiene un peso, neutrones, protones. Eso suma la masa atómica de un átomo. Entonces, eso es lo que decompone. Efectivamente. Se bombardean uno con otro. Exacto. El uranio 238 está en las minas, en minas de uranio, en la tierra. Forma natural. Forma natural. Vamos a ver. Es que nos vamos a enredar un poco, pero no te vas a enredar, porque bueno, lo que queremos saber es nosotros, la gente del pueblo, porque ¿de dónde viene? Sí. Vamos a ver. El uranio en el Sol, en una estrella, en las estrellas que existen, la reacción en cadena, que es la fusión de los átomos, empieza en sus inicios con el hidrógeno. Es el primer elemento de la tabla periódica de Mendeleev, ¿verdad? Empieza con el hidrógeno. Mendeleev era ruso. Sí, Dmitri Ivanovich. Dmitri Ivanovich fue el que creó una lista. Él se dio cuenta que los elementos que existen en la naturaleza, los minerales, todos los elementos, iban subiendo en su peso, en su masa atómica. Con el primero, que es el hidrógeno, el helio, y así sucesivamente, hasta llegar a los metales pesados, ya como el oro, platino, wolframio, bueno. Él creó una tabla, y esa tabla permitió
descubrir muchos elementos, porque decía, digamos, entre el wolframio, entre el oro y el wolframio, pues aquí tengo una casilla que no hemos descubierto ese metal, pero existe porque la tabla dice que ahí tiene que haber un elemento que tenga una masa atómica sucesiva, y por eso se llama tabla periódica de los elementos. Están siguiendo la población. Sí, está bien. Te está preguntando de la Sí, está bien, está bien. No, yo porque te miro, porque, oye, interactuar con un tareco, sí, pero bueno, con el aparatico es jodido. Por eso me gusta mirar la cara, disculpe los amigos televidentes, ¿verdad? Sí. Es que ellos quieren que tú lo mires. Bueno, está bien, pero... Para ver si tú estás hablando la verdad. No, está bien. Bueno, ese concepto de la verdad es tan relativo, mire. Pero bueno, sigamos. Los elementos en el Sol se generan todos los elementos que tenemos, por la gran mayoría de elementos que tiene nuestro planeta. Y todos los planetas también. Y los otros que existen en nuestra galaxia y en el espacio, en las otras galaxias, ¿verdad? Y esa generación por lo que llamamos, digamos, división nuclear, fusión nuclear en el Sol, ¿verdad? Esos elementos se van generando en el Sol y llegan hasta el hierro, que es el último elemento que se genera en el Sol, que se produce. En su etapa final de una estrella ocurre diferentes procesos. Y hay un proceso muy energético que se llama supernova, que es una explosión de alta energía. Sí, claro, todas esas explosiones se provienen de explosión nuclear. Esa explosión nuclear genera los elementos del hierro para arriba. O sea que si no hubiesen existido supernovas, nosotros no tuviéramos todos los elementos como el oro, platino, plata, wolframio, níquel. Todos esos elementos existen, se produjeron en la explosión de supernovas. Y lógicamente no existiéramos nosotros, porque si no, en nuestra sangre, por eso es que decimos, somos ceniza, somos polvo de estrella. En nuestra sangre existen elementos como el oro, existen elementos como el wolframio. Si esos elementos no existieran... Es que la sangre contiene todos los elementos, claro, de los minerales. Los minerales. Nosotros tenemos oro en la sangre. La tierra, sí, no, tenemos la mayoría. No. Entonces, claro. Recuerda que tienen que decirle a los que te están escuchando y viendo la energía que te va a producir la fusión nuclear. Sí, bueno. Que todo el análisis que tú estás haciendo para llegar ahí. Claro. Ellos quieren saber. Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué les va a beneficiar eso? Había una pregunta ¿Cuál es el beneficio? Había una pregunta que me hiciste anterior, que era por qué se tomó la vía de militar, digámosle por sí. Por dos razones. Todos sabemos que los militares en todos los países del mundo son los que tienen más presupuesto para hacer desarrollo. Y los militares, el concepto que ellos manejan es hacer armas, no hacer centrales eléctricas, no darle a la población energía. El militar busca dónde hacer balas, busca dónde hacer, y los estados financian a esa élite militar, que su objetivo es desarrollar armas. Si el objetivo no es desarrollar armas, el militar, que es la industria, que las grandes potencias tienen mayor presupuesto, no existieran los cohetes que van al espacio, no existieran las centrales nucleares, porque estas cosas han surgido como algo colateral a las bombas que se ensayaron. Cuando se ensayó la primera bomba nuclear, Estados Unidos, ¿por qué la hizo? Porque estaba desarrollando una bomba que terminara, que acabara. Estados Unidos y por supuesto los militares americanos. Los rusos tuvieron que empezar a hacer, o los soviéticos, hacer lo mismo, porque es que no se podían quedar atrás. Esa carrera armamentística permitió desarrollar cohetes intercontinentales. Esos cohetes intercontinentales permitió que se desarrollaran motores. Está diciendo que los intereses militares de las naciones
se antepuso al interés colectivo de los seres humanos, Pero claro, para es que, tener un suministro más adecuado de energía. claro que sí. O sea, los grandes desarrollos. Un concepto nuevo, ¿eh? No, es que no eso se le dice a nadie. Bueno, pero ese concepto está ahí. Nuevo No. en el sentido de que se lo ocultan a la Ah, bueno, pero es y que le meten el miedo de que se va a acabar. Que se va a acabar mucho, la por energía. ejemplo, la misma Internet surge por la necesidad de las comunicaciones para la defensa. Sí. Los GPS surgen y están allá arriba y nosotros lo estamos utilizando después de varios años. Tenerlo los americanos fue que se pasó a la población. Los soviéticos. Y los soviéticos empezaron a desarrollar. Ellos tenían otra forma de orientación, pero bueno, el GPS surge precisamente para el ejército. Bueno, pero en ese tema, que lo voy a concluir porque hay un par de temas, yo sé que es el que te gusta a ti, porque si tú eres ingeniero nuclear, te encanta, tú lo vives. No, bueno, Y al venir hacia la residencia tuya aquí, me dice Eduardo, que le comentaba sobre ti, que te preguntara que qué energía podríamos tener en el futuro asequible y a buen precio para todos. bueno, yo desde mi punto de vista, y lo hago analizándolo sin fanatismo nuclear, ¿verdad? Nosotros tenemos dos caminos nada más. El camino intermedio, que es la fisión nuclear, la que tenemos ahora con reactores, y se está demostrando que los países van a empezar. La fisión, la división. Okay. Lo que ocurre en los reactores tradicionales. Okay. Y como el grial, tendríamos que desarrollar los reactores de fusión. El grial es como el santo grial de la Iglesia Católica. Exacto, como el santo grial de la humanidad es la fusión nuclear. Eso es lo que va a permitir a nosotros viajar a otras estrellas. Mientras no tengamos eso, no vamos a poder salir. Ni siquiera es que nosotros no hemos salido a ningún lugar. Nosotros decimos el espacio, 400 kilómetros de altura es el espacio. La gente, por ejemplo, los amigos no saben que la estación espacial, la gente flota y dice, mira, ahí no hay gravedad. No, como que no, la incidencia de la gravedad de la Tierra ahí es igual que aquí en la Tierra. Lo que pasa es que la estación espacial está en caída constante, en una órbita de caída, y por eso tú flotas. Okay. Pero allí las personas que están dentro... Un concepto muy interesante. Claro, las personas que Sí, flotan ahí... tú podrías darle una explicación más simple para que entendamos nosotros lo que te estamos viendo. Bueno, vamos a ver. La Tierra, ¿Por qué está la estación girando alrededor de la Tierra? Tú dices que está en caída constante. Sí, exacto. ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? La fuerza de gravedad de la Tierra se ejerce, ¿verdad? A todo como cuerpo. Pues, la gravitación, la fuerza de gravedad es la única fuerza que nosotros no hemos sabido explicar todavía. Los científicos no saben qué produce la fuerza de gravedad. Nosotros sabemos qué produce el electromagnetismo, sabemos... No tiene que ver con la masa. Claro que tiene que ver con la masa. Entonces, claro, pero hay un elemento que no, se sabe. pero es que el problema es que nosotros sabemos las partículas dentro del átomo que producen cada cosa. Ya sabemos qué produce el electromagnetismo, ya sabemos cuál es la interacción fuerte y la interacción débil del átomo, cómo se mantiene el átomo, la cohesión del átomo. Sabemos todo eso, pero sin embargo la única partícula que no hemos podido descubrir, que no sabemos cuál es la partícula que produce la gravedad. Esa no la conocemos, el bosón de Higgs, conocemos cómo se genera la materia en el espacio, pero no sabemos qué partícula produce la gravedad. Entonces, ese es un concepto que todavía, cuando se descubra eso, vamos a dar otro paso bien interesante en la humanidad, ¿no? Entonces, la estación orbital se mantiene, igual que todos los satélites, a la orilla de la Tierra, porque la Tierra es redonda. Entonces, gira en una órbita que siempre está cayendo hacia el centro. Es física, no es otra. Claro, está cayendo, pero cuando va a caer, pues llega a este punto, y por eso es que se mantiene girando. Igual que un ventilador gira, un concepto similar, ¿verdad? Sí, pero porque hay una energía que lo mantiene. La gravedad. Volvemos a lo
No, no, la masa orbitante, en este caso Sí, la un estación. satélite Sí, de la estación, sí. produce una energía que la mantiene ahí. No, la energía se produjo en la Tierra cuando nosotros lo mandamos arriba con una Y para velocidad. mantenerla que no caiga, Es la fuerza de gravedad de la Tierra ya la mantiene. Tú tienes que mantener ahí arriba una velocidad. Esa velocidad, si te empieza a bajar, ¿quién empieza a mantiene? caer. ¿Qué energía se usa para mantener esa? La energía, repito, la fuerza de gravedad de la Tierra mantiene esa energía en esa órbita. Si tú bajas de esa órbita, Pero la estación produce una energía, sí, pero esa energía es para los servicios. Y no para mantenerla, no, ni para darle velocidad. no. En el espacio, cuando usted saca un objeto al espacio con una velocidad, ella mantiene por tiempo esa velocidad. La única interacción que hay, tenga presente que ahí no hay atmósfera. O sea, eso, claro que es complicado. Ahí hay atmósfera, que es otro concepto. No es que no haya atmósfera. Existe la atmósfera, pero está tan enrarecida. Yo pienso que Eduardo no quedó satisfecho con la respuesta. De la energía. De que él tiene la incertidumbre, si no está convencido de qué tipo de energía es que le van a proporcionar para él disponer de ella de un uso continuo y de manera que él pueda obtenerla. Bueno, en el caso de nuestra isla concretamente, pues nosotros de momento vamos a tener que seguir utilizando energía fósil. Eso no va a tener otra explicación de momento. Pero la humanidad como tal tiene dos pasos que seguir. Una, construcción de centrales nucleares, y ya se ha dado cuenta que tienen que reactivar todas las centrales nucleares que se pararon en Europa, porque es imposible mantener con el gas y más los problemas que existen ahora, ¿verdad? Eso a pesar del riesgo de lo que pasó en Chernobyl, en Ucrania. Pero es que en Chernobyl, eso sería otra historia. Chernobyl no es un reactor energético, no se creó con el concepto de suministrar energía. Chernobyl se quedó con el concepto de producir plutonio para armamento nuclear. Entonces, ese reactor es un reactor que fue creado por los militares para su objetivo de obtener plutonio. Y el plutonio, el único objetivo que tiene es hacer armas nucleares. El plutonio no aparece en la naturaleza. Hay que generarlo en reactores. Como el acero. No, exacto. Hay que producirlo. El plutonio se produce por la desintegración radiactiva de los átomos en los reactores de uranio. Pero para producir plutonio usted tiene que tener unos reactores. ¿Qué número le dan al plutonio? Plutonio, ahora no recuerdo cuál es el número atómico de plutonio. Plutonio es 2 y pico, 2. No recuerdo ahora. No me recuerdo. Sí, pero hay diferentes tipos de plutonio, a eso que me refiero. No, el plutonio que se utiliza militarmente, que se obtiene, es el plutonio militar que se obtiene en este tipo de reactores. Y este tipo de reactor es un reactor que son muy inestables porque necesitan que existan muchos neutrones caminando, digamos, dentro del reactor. Muy bien. Entonces, una pregunta sobre ese tema ya final. Creo que el plutonio es 238 ahora. Me parece. Sí, pero no era preguntándote para cuquearte tu conocimiento. No, porque son conceptos que no. Era para ver si tenía la misma clasificación del uranio. No, claro, tiene un número atómico. Ok. Entonces, ¿qué tú crees que va a prevalecer en la humanidad? ¿El interés militar en la producción de energía o el interés de darle una vida más sublime a la especie humana en el planeta? Mire, mientras tengamos conflicto, el interés militar va a prevalecer. Y la humanidad va a recibir las migajas de ese interés militar. Entonces, tú no vislumbras que las acciones para consolidar la vida humana en el planeta se va a sobreponer a todo el interés particular que puedan tener sectores de
de poder que no quieren dejar su influencia en manejar a toda la humanidad. Mira, Rafaelito, te voy a poner un ejemplo bien pragmático de la realidad. La humanidad asigna poco más de $1.000 millones al desarrollo de la fusión nuclear. Estados Unidos, a la guerra de Ucrania, ¿cuántos miles de millones de dólares asignados? Por ponerte, ¿cuánto ha utilizado Rusia en la guerra de Ucrania? Miles de millones de dólares. O sea, el concepto de la solución energética de la humanidad está basado a un límite de 1.000 millones y Estados Unidos lo mismo te publica 40.000 millones, 80.000 millones para Ucrania, Rusia sí. Por otro tanto. Sí, que el interés definitivo de los poderosos es va a el prevalecer. interés geopolítico, va a prevalecer. Interés. Entonces, decir que de buena fe las grandes potencias van a desarrollar conceptos energéticos para que nosotros podamos pagar una energía o no pagarla que no sea necesario, eso es una falacia. Muy bien, ingeniero. Siempre que sucede un evento importante a nivel de los fenómenos que produce la naturaleza, surgen las teorías conspirativas de que fue por esto, de que fue por aquello. Recientemente acaba de ocurrir un terremoto con una fuerza destructiva insospechable, es decir, que nosotros no sospechamos que pueda producirse. Esos sectores conspirativos entonces se lo achacan a otra razón que no sea el proceso propio del desarrollo de la naturaleza. ¿Qué pasó en Turquía desde tu punto de vista? Bueno, ¿Tú crees que la teoría de la conspiración, de que hubo una luces antes del terremoto y todo demás, una ionización de la fuerza hacia la placa y no sé si está bien orientada la pregunta? Bueno, vamos a ver, eso ya es un tema que no tengo el conocimiento, ¿verdad? Y lo que haré sería especular un poco. Yo sé que las potencias han trabajado en esa dirección, han trabajado en la atmósfera. Trabajar en un concepto como es provocar un sismo. Es dejar, es una base de producir. Sí, pero ese es para la atmósfera, ¿verdad? En Estados Unidos los rusos tenían una en la zona sur, en el Cáucaso tenían una similar también, una isla, que ahí producían grandes fuentes de energía para provocar variaciones, ¿verdad?, en la atmósfera. Pero provocar un sismo, la única forma de provocar movimientos telúricos es utilizando grandes explosiones, ¿verdad? Nucleares, porque no tenemos otra forma. Lo otro que caiga un meteorito, ¿verdad? Y pueda alterar. Sí sé que, digamos, en el mismo Turquía, pues hubo, si se fija la intensidad del terremoto, pues no llegó ni a 8, fue 7.6. Entonces, ¿por qué fue tan? Por el tiempo que duró. Estuvo más de 2 minutos temblando la tierra. Claro. Entonces, esas son variables sí, que hay que contemplar. El poder de la energía, del movimiento de la capa tectónica, claro, licuó la tierra. Claro, porque eso se va moviendo una con otra, ¿verdad? Entonces sí. Ahí existe, por eso se desplomaba todo, por eso creaba grandes grietas en la tierra, pero no es que haya sido provocado. Claro, yo viendo las cosas que siempre han habido terremotos. Claro, es que la tierra, la formación de la tierra. La tierra es lo va a haber siempre. Exacto, la litósfera de la tierra, que es la capa exterior de la tierra, está en constante movimiento. La interna también. Sí, claro, por supuesto, pero te digo, imaginemos que está el núcleo central, toda núcleo la tierra exterior, se mueve. Todo el planeta, el núcleo interior gira, el núcleo exterior de la Tierra gira, el manto de la Tierra gira,
la litósfera arriba está en movimiento, está como flotando, los continentes flotan, y entonces esa situación, muy buena explicación. Esa situación hace que nosotros, por ejemplo, eso se llama deriva continental. Los continentes flotan como un barco sobre la zona interior de la Tierra que está líquida, ¿verdad? Este movimiento hace que los continentes se desplacen y se siguen desplazando. Se espera que se vuelvan a unir, como en sus inicios, que había un solo continente, la Pangea. Sí, esa es la teoría, lo que fuiste volverá a ser. Exacto. Y actualmente, dado al ¿Tú desarrollo... crees que los ricos volverán a ser pobres? Bueno, eso es ley de vida. Usted sabe que en la vida usted puede estar muy arriba y mientras más arriba, más grande va a ser el golpe que se va a dar cuando se cae, ¿verdad? Pero eso es así, Rafaelito. Claro. Y el que tiene miedo a eso está perdido. Sí. Usted no puede vivir con ese miedo, ¿no? Ingeniero, sabemos que usted nació en Cuba y se desarrolló en Cuba, adquirió grande conocimiento al ir a estudiar a la Unión Soviética, que era la sumatoria de alrededor de 19 naciones que se unificaron alrededor de un propósito, que luego ya sabemos cómo han sucedido los acontecimientos. Usted podría aclarando un poco las contradicciones que se vienen generando entre Occidente y Euroasia y cómo no y por qué no entre Asia, que están expresados hoy en día en, si usted quiere, podríamos llamar a la nación de Ucrania. Usted podría en 5 minutos más o menos, porque ya estamos al borde de cumplir con el tiempo para que nuestros oyentes y que nos están mirando no se cansen mucho. Yo sé que no se han cansado porque han sido temas muy importantes, de mucho interés de la población en sentido general. ¿Qué ha pasado ahí que ha tenido que haber un enfrentamiento militar de la trascendencia que está sucediendo hoy en día en Rusia y Ucrania, y donde todo Occidente se ha involucrado? Mire, vamos a ver, es un poco difícil para mí esa respuesta, por 2 razones. Yo tengo mi familia que la mitad es ucraniana y la otra mitad es rusa. Como usted bien dijo, yo nací en Cuba, estudié en Cuba hasta que me fui para la Unión Soviética a estudiar. Desde el año 80 yo empecé a prepararme en idioma ruso en Cuba, un año entero, y de ahí me fui para Rusia y regresé ya en el año 87 a Cuba, ya graduado. Allí tuve mi familia, mis hijos, salvo el más pequeño que nació en España. Los otros 2 hijos míos nacieron en Rusia. De mi esposa, mitad ucraniana, mitad rusa, padre ruso, madre ucraniana. Y el concepto de Ucrania y de Rusia, yo desde fuera como extranjero que vivía allí, para mí eran las mismas personas. No eran las mismas personas un georgiano, un azerbaiyano, un kazajo. Que son nacionalidades. Exacto. Rusa. Que son no soviéticas. Soviéticas. Porque ahora Georgia es un país con todo el derecho, porque siempre lo fue. Pero el problema es que Ucrania nunca lo fue. El concepto de Ucrania ahora se ha explotado diciendo el país ucraniano. No existía. Ni la nación ucraniana. No existía. La nacionalidad ucraniana, los rusos surgen en Kiev. El pueblo ruso nace en Kiev. Que era una aldea. Que eran gubernia, le decía en aquellos momentos. Estaba el zar, después se desplazó a Moscú, después a Petersburgo, sí,
Moscú. Exacto. Y a San Petersburgo después con Pedro el Grande. Eso es la consolidación de la nación rusa. Exacto. El imperio ruso, como imperio, era mayor que la Unión Soviética. Ocupaba más territorio que la antigua Unión Soviética. Y Ucrania, como república, la creó Lenin en el 17 y 18. Eso no existió, ese concepto, era la Gran Rusia, toda esa zona. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Pero estuvo mal o estuvo bien por Lenin? Bueno, Lenin creó un Estado, es como, digamos, está mal que Estados Unidos tenga todos los estados que tiene. Pues Lenin en su momento y la Unión Soviética dijo, pues aquí la forma de gobierno es crear repúblicas, autonomías y demás para que sea más fácil organizar. Es igual que si ahora usted dice, no, California pues se va a independizar de Estados Unidos. Una dirección central. Claro, con una dirección. Pues estuvo el bien. concepto, claro, una administración y funcionó bien. Eso no funcionó mal, funcionó bien. ¿Qué pasó? Que usted sabe que ha venido, bueno, estuvo Stalin muchos años, hasta el año 53 creo que fue Stalin. Y después de Stalin vino la primera desgracia, que fue que apareció Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev Era como tú defines a gente que te hoy en día pasado, era un chalequero. ¿Cómo era? Bueno, a Nikita Khrushchev le decían que era el bufón de Stalin. El bufón. El bufón de Stalin porque era el que lo hacía reír en la fiesta. Que aquí hay muchos bufones. Bueno, eso en todos los lugares, y lambones, y limpiabotas, le decimos nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Tú sabes que, un paréntesis, López Obrador, el presidente de México, que para mí, mejor presidente en la actualidad del mundo, dice que esos halagos él nunca se lo cree porque son unos lambones. claro, yo, por ejemplo, eso no lo aguanto, ¿verdad? Eso para mí es algo... Pero volviendo al tema, entonces, ¿qué sucede? Que el concepto de Ucrania como país fue aprovechado a partir de, por ejemplo, si yo veo, para mí, Gorbachev fue un traidor. Fue un traidor porque una persona que venía de unos conceptos, llamemos comunistas, Los socialistas. o socialista, porque verdad. ¿Sí? Y de buenas a primeras, pues el hombre da todos los pasos que dio y destruir ese país, eso no tiene otro nombre, ¿verdad? Traición. Una traición, ¿verdad? El mundo no lo ve así, lo aplaudió, ¿verdad? El mundo occidental. Occidental, claro, pero es que desgraciadamente ese mundo occidental es un siempre mundo muy pequeño, pero que tiene tanto poder que... Exacto, y controla todos los medios. Sí. Y esta guerra, que está siendo una guerra mediática, no le están dando la verdad de lo que está pasando ahí. No le están diciendo al pueblo que, bueno, yo analizo la situación de Ucrania prácticamente como una guerra civil que se presentó. Porque habían grupos, y el 80% de la población ucraniana es directamente descendiente rusa. Son rusos. Entonces tú podrías decir en ese sentido que ha sido una guerra impuesta a Rusia por Occidente. Claro, la provocó y la impuso. Y la viene provocando desde el año 90. Parece entonces a la guerra que le impusieron a Irán cuando Irak ataca a Irán. Pero es que fíjese que... Ustedes los occidentes especialmente. Sí, claro, pero ¿qué ha sucedido? Sí. Claro que ha preparado. ¿Qué ha sucedido? Que en el caso de Rusia, como tal, fueron cercando a Rusia, la OTAN fue cercando a Rusia sin necesidad. Entonces, sobre eso, ¿en qué va a parar? Bueno, Ucrania y Rusia. Yo estoy convencido, desde mi punto de vista, si Rusia se tiene que comer a Europa, se la va a comer. Y si tiene que entrar en una guerra con Estados Unidos, va a entrar. Eso a mí no me cabe la menor duda. Parece que se están metiendo en miedo y quieren entonces imponer otra guerra. ¿Qué te parece? La guerra que le quieren imponer a China. Bueno, con China esa guerra se la buscaron. Yo, por ejemplo,
la estrategia americana de desviar todo hacia China fue, desde mi punto de vista, un error. Crear la industria china, subir la industria china. Yo no comparto mucho eso, pero tiene algo que ver. Bueno, ¿por qué? Porque te digo esto, porque ni los rusos, ni los americanos, ni los europeos colaboraron con China en ello fortificarse y ser respetada como una nación progresista por los esfuerzos que venían haciendo, y tuvo sola que crear su propia armamento nuclear para defenderse de lo que querían comérsela. Si pudieron hacer eso, pudieron hacer lo que han hecho hasta hoy, sin necesidad. Para mí, claro, de que los americanos invirtieran en ellos. China, claro, pero los americanos, desde un punto de vista, en detrimento de ellos mismos, yo no estoy diciendo que fuera malo, para los chinos fue bueno. No es en detrimento de ellos, es a favor de sus grandes capitales. Bueno, sí, está bien, claro, pero desmantelaron toda la estructura de ellos. Para favorecer sus capitales. El dinero, claro. Y tener una mano de obra barata, tener una mano de obra disciplinada que no la estaban teniendo. Bueno, aquí le dicen a eso, se le salió el tiro por la culata. Exacto. Mató al mismo tipo, porque sí, fue por la culata. Pero ahora mismo lo mismo está pasando con Rusia, las sanciones y todo lo que están haciendo. Yo veo que el tiro le está saliendo por la culata. Europa se está yendo. Una última pregunta sobre eso, porque entiendo perfectamente tu posición, en el sentido de que lo que tiene que ver con la guerra ruso-ucraniana ha sido una guerra que es indeseada por Rusia porque es su propio pueblo, y por eso se han manejado con mucho cuidado en cuanto a destruir un ejército que ellos están en capacidad de hacerlo, los rusos, en el sentido de que prefieren preservar a sus hermanos. Claro. En esa dirección, finalmente, Putin ha actuado correctamente y las alianzas que ha hecho con la nación china han sido correctas para que prevalezca de alguna manera la estabilidad mundial y el ser humano se desenvuelva en mejores condiciones, que es la paz. Han sido necesarias. Tú la ves bien. Tú podrías... Te quedan 2 o 3 minutos, te quedan. Porque han sido, desde mi punto de vista, han sido necesarias y prácticamente obligadas. Porque si hubieran creado esas alianzas con Irán, con China, Rusia estuviera más débil actualmente. Y ha sido una alianza destinada o dirigida no a la guerra esa, porque Rusia con esa guerra yo sé que la puede solucionar y puede solucionar una guerra con Europa entera. Tiene los medios para eso sí, yo estoy consciente de eso. La alianza ha sido destinada, yo pienso, dirigida a la supremacía del dólar en el mercado mundial. Rusia, China... Es decir, a impedir. A desbancar al dólar. Ok. Y su dirección ya... ¿Cree que podrán dar un jaque mate al dólar sin necesidad de que sea... Yo pienso que se lo están dando ya. Que en mis reflexiones planteé una vez que los rusos y los chinos sabían perfectamente que lo que tenían que hacer era darle un jaque mate al dólar, claro, para estabilizar al mundo. Exacto. ¿Tú compartes con eso? Yo comparto plenamente con eso. Y uno de los objetivos por los que la guerra esta se ha extendido, desde mi punto de vista, ha sido ese. Porque si usted lee la historia de Putin, ¿verdad? Él ha sido el único presidente en el mundo que lo que ha dicho lo ha cumplido. Usted sabe que hay muchos presidentes charlatanes en el mundo. Sí. Putin no. Putin cada vez que ha dicho una cosa la ha cumplido. Demagogos.
demagogo, exacto. Putin es concreto y como su formación militar, ¿verdad? Él cumple lo que dice que va a hacer. Y cuando se inició esta operación militar, ¿verdad? Putin lo dijo claro, nuestro objetivo es la desmilitarización y desnazificación. Fíjense que es dos conceptos. Es decir, erradicar el nazismo. Exacto. Era la ideología que nos hablaba Hitler. Claro, porque es que el grupo que está dirigiendo a Ucrania son nazistas, hitlerianos, banderas. Sí. Que eso es otra historia. De donde son esta gente, esa gente nunca pertenecieron ni a la Unión Soviética. Eso viene de Polonia, eran territorios polacos que Hitler se lo cedió a Stalin. El Bov, toda esa zona del Bov, eso era polaco. Ahí hay un gran territorio de Ucrania que se lo sacaron a Polonia, se lo sacaron a Hungría y se lo sacaron a Rumanía. Y ese territorio actualmente está incluido dentro de Ucrania como tal. Los polacos quieren recuperar lo suyo, los húngaros quieren recuperar lo suyo y los rumanos también. O sea que al final... Hungría se ha alineado un tanto con Rusia, claro, porque ellos conocen bien a los rusos. Entonces, ¿cuál ha sido la situación, digamos, que si usted analiza la estrategia, las dos frases es, usted sabe que eso no se logra en una guerra de una semana, que la gente decía, Rusia pensaba que en una semana iba a ganar la guerra. Es que nunca lo pensó. Y posiblemente la guerra se extienda tanto como sea necesario para ir eliminando a todos los adversarios, tanto nazis como no nazis, y destruyendo la mayor cantidad de armas, porque ahora mismo destruyó todo el armamento de Ucrania y ahora está destruyendo el armamento. Entonces no está cuestionable el éxito de Rusia en cuanto a lograr su objetivo. No, yo no lo veo cuestionable. Bueno, oyeron al ingeniero Alfredo Oquendo, con una formación científica de la energía y conocimientos amplios de las contradicciones que se generan entre las naciones, entre los pueblos, y el interés de los que han dominado en gran medida de manera unipolar, es decir, han sido solo los que han gobernado el mundo, vaticina que como todo lo que sube caerá. Muchas gracias, ingeniero. Espero pronto volver a estar contigo. Y son opiniones que hay que tomarlas muy en cuenta, demasiado en cuenta, porque él no es de la FCD, no es de la CIA, no es del aparato cubano, no. Es un hombre de ciencia que investiga para servirle mucho mejor desde su posición a los intereses de la humanidad. No, y recordar, Alfredito, que políticamente yo puedo decir que estoy neófito. Yo simplemente estoy hablando de algo que yo viví y vi. Y veo cómo piensan. Son tus reflexiones. Sí. Pero me gustaría hacer en política lo que él entiende que él es, un neófito. Sí. Él es un gran político. No. Yo pienso que las canas son las que crean. Cuídate mucho y estaremos juntos muy pronto. Gracias. Gracias a todos ustedes.